Lo primero, agradecer a la Fundación que haya contado con Save the Children. Yo soy la directora de Política de Incidencia Social y Política de Save the Children, como había dicho. Mi nombre es Catalina Perazzo y voy a estar moderando esta mesa a la que ya se ha hecho alusión, ¿no?, durante la presentación. Se llama ¿Qué hacer contra las brechas educativas? Hablamos de políticas públicas frente a la desigualdad y en este caso hablamos de la desigualdad en el acceso y el disfrute del derecho a la educación que tienen todos los niños y niñas. Hablamos de que la educación universal y gratuita no significa siempre equidad educativa. Y como para hacer políticas públicas que sean eficaces y eficientes necesitamos conocer la realidad, ¿no?, y tener datos, hoy contamos con 3 ponentes que, como decía el ministro Bolaños, son de primer nivel. Tenemos a Lucas Bortázar, director adjunto de investigación de SADECPOL, Center for Economic Policy, a José Saturnino Pepe Martínez García, director de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa, y a Luz Martínez Seijo, portavoz de la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes del Congreso de los Diputados. Muchas gracias a los 3 por estar aquí hoy. Vamos a organizar el debate de la siguiente manera. Primero van a hacer una intervención cada uno de ellos y después abriremos a debate, que ya hemos visto en la mesa anterior que hay muchas ganas de participar y de construir juntas, ¿no?, toda esta reflexión para que podamos construir a futuro esas políticas públicas que nos permitan luchar contra la desigualdad. Lucas, vamos contigo primero, a ver qué nos puedes contar sobre las brechas, ¿no?, que hay en el sistema educativo. Muchas gracias, Catalina, y gracias a la Fundación por invitarnos y por acogernos. En esta intervención voy a intentar tratar de hacer 2 cosas. Uno, hacer una foto de cómo las brechas educativas están evolucionando o en dónde se están produciendo brechas educativas y qué relación tiene con las políticas públicas y algunas políticas sociales, no solo políticas públicas de educación, sino también otras políticas públicas. Y luego trataré muy rápido hacer una lista de ideas, tanto para el Ministerio de Educación como para las comunidades autónomas, en qué elementos y qué acciones e iniciativas podrían llevarse a cabo para ello. Voy a empezar a ver si puedo pasar las diapos. Y con esto empiezo con una pequeña panorámica de la desigualdad educativa. En diciembre del año 23, precisamente con Save the Children España, publicamos un informe bastante rápido y express de lo que se podía deducir en términos de igualdad de oportunidades, equidad educativa, con los datos de PISA 2021. Y tratamos de analizar las 4 elementos o 4 dimensiones en donde impacta y se manifiesta la igualdad o desigualdad de oportunidades en educación, el impacto que tiene el origen social, nivel socioeconómico, origen migrante, género, lugar de residencia y otros, en las condiciones de escolarización, o lo que hoy ya llamamos casi todos segregación social, casi todos porque hay algunos que todavía no lo llaman así, segregación escolar, el rendimiento educativo, el rendimiento cognitivo, el aprendizaje, el progreso educativo y el logro, que no es lo mismo que el aprendizaje, sino tiene que ver más con aprobar que con aprender, pero que impacta mucho en la escuela, ¿no? Y de esto también hablaré un poco, ¿no? En primer lugar, ¿cuánto pesa el origen social en España con respecto al aprendizaje? Bueno, pues más o menos en España el peso es de un 15-16% al final de la secundaria. Es muy cerca de la media de la OCDE y es verdad que es un dato que ha empeorado un poquito. Estábamos en un 13, un 14 en los últimos años. Y con este dato positivo que teníamos en su día, pues algunos decían, está súper bien, la equidad educativa es fantástica, porque las diferencias de aprendizaje entre alumnado de rentas altas y bajas, pues en realidad no son demasiadas, ¿no? Y se explica muy poco esas diferencias por el origen social, ¿no? Y luego arriba tenemos países, sobre todo del este de Europa, que tienen modelos, digamos, de itinerarios divididos o separación temprana desde los 11-12 años, y lo que vemos es, lógicamente, alumnos que con 15-16 se han expuesto a diferentes modelos curriculares y tras 4 o 5 años de separación, pues lo que vemos es una mayor diferenciación social, porque habitualmente
En esos países los alumnos de rentas bajas acaban acudiendo a itinerarios educativos de ámbito relacionado con la formación profesional o los aprendizajes, los apprenticeships, como se llaman en muchos de ellos, y otros van por una vía mucho más académica. Y no es casualidad que veamos ahí a muchos países del este de Europa. Cuando miramos la cuestión del origen nacional, origen migrante, incorporando en esa categoría tanto migrantes de primera como de segunda generación, es decir, españoles hijos de migrantes, lo que vemos es que hay diferencias notables en resultados, de 30 a 35 puntos de media, pero que cuando descontamos el origen social prácticamente se disipan y desaparecen. Es decir, que la brecha de resultados de aprendizaje de migración es en realidad una brecha de clase social. Aunque es verdad que hay algunas excepciones en algunas comunidades autónomas, como Cataluña, Navarra o el País Vasco, donde incluso descontando esa brecha social sigue produciéndose una brecha por origen migrante. ¿Qué pasa aquí? Aquí tenemos un poco la otra parte de la foto, ¿no? Podríamos pensar que España está razonablemente bien, o más o menos en una posición aceptable en cuanto a desigualdad escolar por origen social, pero lo que pasa es que cuando nos vamos a mirar el logro educativo medido por la repetición de curso, que es un fenómeno todavía prevalente en España y que afecta a 1 de cada 4 alumnos, ahora hemos reducido un poco con la pandemia y las medidas de excepcionalidad que impulsó el Ministerio de Educación, pero con un efecto rebote en los siguientes años. Por tanto, es una política que afecta a muchos alumnos y lo que vemos es que afecta de manera desproporcionada al alumnado de renta más baja, ¿no? ¿Qué dice este gráfico? Este gráfico compara a dos alumnos, uno del cuartil más bajo del nivel socioeconómico más bajo y uno del cuartil del nivel socioeconómico más alto. Solo se diferencian en eso porque cuando comparamos a estos alumnos estamos comparando dos alumnos con las mismas habilidades, los mismos resultados en la prueba PISA, ¿no? Solo se diferencian en la clase social. Bueno, pues la probabilidad de haber repetido del de renta baja es casi 4 veces superior al de renta alta. A igualdad de competencias, mismos resultados en matemáticas y ciencias. Si no comparáramos dos alumnos a igualdad de competencias, esa brecha sería todavía más alta, ¿no? Pero incluso cuando lo consideramos, sigue siendo 4 veces superior, era 5 veces hace 3 a 4 años, 3 veces, nos movemos entre 3 y 5 veces brechas superiores, y estamos en la cabeza. Es verdad que Eslovaquia y Eslovenia también están ahí, pero son países con una repetición muy baja, y por tanto la incidencia del problema les afecta en muy menor medida, ¿no? Y esto lo que nos viene a decir es que la repetición, que es el primer estadio del fracaso escolar y de la no titulación o de la no continuación de los estudios o del no acceso a la universidad, es una barrera infranqueable para muchos alumnos y lo es de una manera muy desproporcionada para el alumnado de rentas más bajas, ¿no? Y esto de alguna manera tiene que ver con muchas razones, algunas de las cuales trataré de enfocar después. ¿Qué pasa? Este es un estudio de un equipo de la Universidad de Girona, con datos de lo que vendría a ser la encuesta consolidada a nivel europeo de la encuesta de condiciones de vida, de USILD. De alguna manera medimos la influencia de la renta de las madres sobre el logro educativo de los hijos. Y lo que vemos es que efectivamente, y de una manera trasladada de lo que decíamos de la repetición, efectivamente hay mucha influencia del nivel educativo de la madre en la probabilidad de logro educativo de los hijos. Es decir, que la desigualdad escolar, desigualdad educativa o brechas educativas en España se manifiestan no tanto en lo que aprenden los alumnos en las etapas obligatorias, sino en cómo son capaces los alumnos de transitar de las etapas obligatorias a las etapas postobligatorias. Creo que es un tema que los que nos hemos dedicado a esto lo hemos dicho muchas veces, pero yo creo que es un tema que como sigue vigente, pues hay que explicarlo y hay que seguir contándolo, ¿no? En paralelo a lo que cuento un poco, hay un par de fenómenos post-pandemia que sí que me gustaría comentar. El primero es lo que hemos venido a llamar, y desde SADICPOL lo hemos trabajado, la educación en la sombra. Lo que vemos es que hay un aumento moderado, pero creciente, y por supuesto lejos de lo que ocurre en países asiáticos, del gasto de las familias en clases particulares en materias curriculares, en estudios no reglados de idiomas, enseñanzas artísticas y otros estudios, con una brecha social importante.
tanto dentro de la escuela pública como dentro de la escuela concertada, aunque más claramente en la escuela pública, ¿no? Y que lo que vemos es que, mientras que las familias de renta baja sí que gastan, y lo hacen fundamentalmente en clases particulares de materias curriculares, lo hacen para aprobar, las familias de renta alta se están, digamos, distinguiendo, están tratando de ir más allá en todo lo que no ofrece la escuela, ¿no? Que vendrían a ser, sobre todo, ampliación de estudios de idiomas, enseñanzas artísticas y demás, ¿no? Es decir, que se está produciendo una brecha educativa más allá de lo que mandata el currículum y mandata la misión de la escuela, ¿no? Y que de alguna manera también puede tener un efecto en el largo plazo, porque son habilidades que el mercado laboral también premia y por tanto que a largo plazo pueden materializarse. Luego hay una cuestión que también ha ocurrido en los últimos años, que es la ampliación de la jornada escolar continua. La jornada escolar continua, tenemos un debate en la academia, ¿no? de si es buena o es mala para el aprendizaje, pero en España que los alumnos en los centros públicos de infantil y primaria vayan a la escuela de 9 a 2 tiene una consecuencia, y es que muchos de ellos, lamentablemente, a las 2 abandonan el centro educativo, ¿no? Si fuéramos capaces de organizar la educación por la mañana y luego mantener las becas y actividades extraescolares de manera generalizada por las tardes para que todos estuvieran en la escuela, pues la organización de la jornada sería menos problemática. Yo creo que sigue siendo problemática que niños de 3 y 4 años estén comiendo a las 2:30, 2:45 de la tarde, pero en todo caso, en lo que tiene que ver con la función cuidado de la escuela, estaría más cubierta, ¿no? Pero lo que ocurre, y sabemos, es que en las comunidades autónomas donde se ha ido favoreciendo un modelo de jornada escolar matinal, el tiempo en la escuela post-matinal se ha ido reduciendo, ¿no? Y lo que vemos es que muchos alumnos y alumnas de 3 a 12 años están, digamos, yendo a su casa a las 2 del mediodía. Y además eso vemos que tiene una correlación fuerte con el nivel socioeconómico, ¿no? Por ejemplo, Comunidad de Madrid, vemos que el acceso a una jornada escolar continua está altamente correlacionado con el nivel socioeconómico, con zonas en con el nivel socioeconómico. En zonas de nivel socioeconómico alto hay una prevalencia muy grande de jornada completa o partida, y en zonas de nivel socioeconómico bajo hay una prevalencia superior de la jornada matinal. Lo que hemos visto es que al calor de la pandemia, de la reducción de jornada, pues por razones epidemiológicas, había que evitar los contagios, y por tanto el comedor, que era un lugar clave de protección, obligaba a reducir las jornadas escolares. Al calor de todo eso, pues muchos centros y muchas comunidades autónomas, digamos que están activando allí donde se puede hacer, la excepción es el País Vasco y ahora quizás Navarra, votaciones para que muchos centros públicos, estoy hablando de sobre todo la Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana, Cataluña y la Comunidad Foral de Navarra, voten hacia extender la jornada matinal. Yo sé que esto tiene todo tipo de consideraciones, que hay una cuestión que tiene que ver con el clima, que los centros no están climatizados para que los alumnos estén muchas horas ahí. Eso, desde luego, sería una oportunidad para climatizar los centros. Yo sé que hay una cuestión que tiene que ver con el comedor y las becas, que no todas las comunidades autónomas despliegan becas, pero desde luego esta es una cuestión que tiene un impacto sobre la función cuidado. Pensamos también sobre la función pedagógica y educativa de la escuela, pero desde luego sobre la función cuidado y por tanto por la dimensión social de la escuela. Y por último cierro, la cuestión de la segregación social es un tema que está en la última ley orgánica, en la LOMLOE, que algunas comunidades autónomas están legislando para combatir la segregación escolar. Estoy hablando sobre todo de Comunidad Foral de Navarra, el País Vasco y Cataluña, en la que España de alguna manera está en niveles razonables, incluso se ha reducido un poquito la segregación escolar por nivel socioeconómico del alumnado. Pero esa situación promedio que hay en España esconde dinámicas urbanas donde en muchas ciudades y grandes urbes la segregación social está creciendo. Hay dinámicas incluso globales, ¿no? que lo explican, fenómenos que tienen que ver con la migración, con nuevas profesiones, con fenómenos de gentrificación, con cuestiones relacionadas con la vivienda que se han hablado antes. Y luego, donde de alguna manera la Comunidad de Madrid es una excepción sin parangón, y es una cuestión que se ha estudiado ampliamente, ¿no? Las razones, el bilingüismo, la expansión de la escuela concertada en la primera década de los 2000, pero también lugares como el País Vasco, la segregación escolar por origen migrante es muy alta, y el fenómeno de la doble red, sabemos que hay una red concertada muy amplia,
y sobre todo en las ikastolas, ¿no? Donde prácticamente no hay inmigración, no así en las escuelas orden religiosa, pero en las ikastolas pues prácticamente no. Entonces ahí hay una cuestión también que tiene que ver con la migración. Ya os digo, estos son datos autonómicos, pero claro, luego dentro de una comunidad autónoma no es lo mismo Alicante o Valencia que las zonas interiores, no es lo mismo Zaragoza que la zona del Pirineo Aragonés, y no es lo mismo las urbes de Andalucía, como Málaga, como Sevilla, como Cádiz, que las zonas del interior, ¿no? O sea que dentro de la foto autonómica se esconden dinámicas locales muy importantes, que se han estudiado poco, que muy pocos investigadores hemos podido acceder, solo digamos para el caso de la Comunidad de Madrid, de Cataluña, el caso del País Vasco, y no sé si en Valencia también ha habido algunos grupos de investigación que lo han mirado, ¿no? Y con esto voy a cerrar rápidamente un paquete de ideas que me gustaría lanzar y también provocar un poco, ¿no? ¿Qué puede hacer el Ministerio? Bueno, yo creo que el Ministerio puede seguir haciendo lo que está haciendo bien, eso de entrada, ¿no? Y una cuestión central para reducir el impacto que tiene las brechas en el logro es apostar por que muchos más alumnos expandan su logro educativo, ¿no? Y sabemos que en España ha habido un déficit importante de acceso a la formación profesional media, sobre todo de calidad, y que se está haciendo un esfuerzo muy importante. Yo creo que ese es el camino y que hay que seguir apostando por ello, y el plan de recuperación lo ha hecho claramente, la nueva ley de FP, que ha tenido un cierto consenso. Yo creo que es un camino claro y compartido y que hay que de alguna manera proteger. El programa PROA Plus, que es un programa histórico, el programa PROA de hace 15 años del Ministerio de Educación, que desapareció en la administración PP 2012-2018 y que se ha retomado. Yo lo único que podría decir es que se ha retomado con menos ambición que lo están haciendo otros países vecinos. Estamos gastando entre 200 y 300 millones de euros al año, si incorporamos las unidades de orientación algo más, con el plan de recuperación, pero son datos que cuando los enfocamos en número de alumnos y en gasto por alumno, son datos poco ambiciosos para lo que se podría estar haciendo comparado con otros programas de gobiernos federales. Creo que Estados Unidos, la administración Biden, ha hecho una apuesta brutal, que es por alumno casi 10 veces más lo que está gastando el Ministerio de Educación en programas federales, de refuerzo escolar y demás, y ahora explicaré un poco más, y que de alguna manera vienen a responder a un mandato de distribuir menos café para todos y enfocarse un poco más en ese 10, 15, 20% de alumnos que más lo necesitan. Yo creo que hay un problema aquí grave de economía política, de que cuando uno se sienta en la mesa sectorial, todas las comunidades autónomas asumen que les corresponde por derecho prácticamente esas transferencias, y creo que de alguna manera viene a dejar caer un mandato natural para el Ministerio de Educación, ¿no? El Ministerio de Educación, su razón de ser en el futuro es ligar esos programas de cooperación a mayor condicionalidad, de alguna manera, igual que Bruselas pone objetivos claros, el Ministerio de Educación debe de alguna manera ser más claro con lo que espera, ¿no?, de las comunidades autónomas, poner objetivos más específicos, evaluar los programas y de alguna manera exigir a las comunidades autónomas que se pongan las pilas en una serie de dimensiones que son prioritarias, no solo en lo que se debe hacer, sino en cómo se debe hacer, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es muy relevante que el Ministerio vaya a lanzar ahora las nuevas evaluaciones, las evaluaciones de la nueva ley, evaluaciones que van a ser de carácter muestral en primaria y secundaria, pero que van a ser evaluaciones del Ministerio, y que luego mandata a las comunidades autónomas llevar a cabo unas evaluaciones de carácter censal, que podrían ser unas evaluaciones bien utilizables para medir todo el impacto de todos estos programas que de alguna manera podrían acompañar. Estoy hablando de programas de refuerzo y tutorías individualizadas en pequeños grupos, programas de acompañamiento estival, desdobles en primaria, el famoso plan de lectura y matemáticas de refuerzo de los primeros cursos de primaria. En fin, yo creo que no hace falta volver a explicar todo este paquete de medidas. Muchas se han probado en España en diferentes modalidades. Hay un catálogo de ideas en el PROA Plus que de alguna manera las mandata. Yo creo que lo importante es enfocar en las que sabemos que funcionan mejor y desde luego en generar conocimiento. Yo creo que es un papel importante para el Ministerio de Educación para los próximos años, ¿no? Y luego hay una legislación pendiente que tiene un impacto en las brechas educativas y que tiene que ver con el mandato de evaluación que tiene el Ministerio. El Ministerio de Educación tiene un papel muy importante en lo que tiene que ver con la evaluación. Una de ellas es algo que no entró en la LOMLOE, aunque se consideró en la deliberación, que era eliminar el título de la ESO. Yo sé que hubo respuesta muy furibunda a todo lo que tenía que ver
en la LOMLOE con la evaluación, pues lo que tiene que ver con la repetición, en fin, lo hemos hablado muchísimo. Yo creo que eliminar el título de eso y sustituirlo por un sistema de certificaciones, que es verdad que es complejo de acordar, porque cómo se haría no está claro, pero en el que todo el mundo que termina la ESO tiene un papel que diga cuál es el nivel de aprendizaje en diferentes competencias y qué pasaporte le da para seguir estudiando, y un sistema que te dice, oye, lo siento mucho, después de 10 años de educación obligatoria tú no tienes el título. Eso es una anomalía que hay que desterrar y que es una de las causas importantes por las cuales todavía seguimos teniendo una tasa de abandono escolar temprano alto, y por las cuales explica esas brechas en el logro, ¿no? Porque de alguna manera son esos alumnos y alumnas de menor renta y que se enfrentan a otro tipo de brechas de discapacidad y demás, las que no acaban titulando. También creo que es importante que el impulso de la nueva reforma de la selectividad mandate un currículum operativamente más moderno, un currículum más profundo, que de alguna manera fuerce a todo el mundo a aprender, a enfocarse en los aprendizajes más profundos y no tanto en cubrir un temario tan amplio del que de alguna manera hace que ninguno nos fiemos del otro, que las comunidades autónomas inflen por encima de lo que infla el Ministerio, que haya una lucha entre asignaturas. Yo creo que el camino es esta reforma de selectividad que está planteando el Ministerio. De nuevo, empezó con una propuesta más ambiciosa, luego llegaron las críticas. Yo creo que es importante seguir apoyando esas medidas porque son muy relevantes, ¿no? Y luego hay otra cuestión que tiene que ver con la evaluación, que es la selección y evaluación de docentes, y que depende del Ministerio, y que en ese sentido apenas ha habido legislación en los últimos años. Vale, cierro ya. ¿Qué pueden hacer las comunidades autónomas? Bueno, pues de alguna manera acompañar ese paquete de políticas contra la repetición de curso, porque hay algunas comunidades autónomas que están haciendo contrarreformas de la LOMLOE vía órdenes y decretos, dificultando la repetición, articular programas integrales de remediación y compensación, y luego acompañar de alguna manera las políticas contra la segregación escolar, ¿no? Que aunque están mandadas por la LOMLOE, pues se están desarrollando en las comunidades autónomas. Voy a parar aquí porque sé que me he pasado el tiempo y prefiero que Pepe y Luz puedan hablar. Gracias. No, gracias, Lucas. Yo creo que luego en el debate también pueden ir saliendo cosas y podemos seguir comentando las distintas propuestas. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a Pepe, que se va a centrar en abordar esa evolución en la última década, ¿no? de la relación entre el origen social y los resultados educativos, y así podemos terminar de hacernos la foto. Creo que hay que encender... Bueno. Para poner también... Sí, sí, ya está. Bueno, como estamos viendo, es importante disponer de investigaciones y análisis de políticas públicas que nos muestren, ¿no? El qué funciona para responder a las realidades que nos encontramos. No, si no les importa, voy a presentarlo de pie porque la verdad que tengo una hernia discal y toda la mañana sentado está también. Bueno, yo lo... Bien, no, yo lo primero también era ponerles como un pequeño mapa para entender las políticas. Es necesario también que entendamos qué es lo que causa las desigualdades, no solo las socioeconómicas, sino en general. Entonces tenemos un elemento que es individual, sería el esfuerzo, y ahí quienes hablan de meritocracia suelen insistir especialmente en esa parte del esfuerzo. Luego también está la capacidad, no todo el mundo tiene la misma capacidad, como veremos luego, y también las preferencias, que eso es una cuestión que se forma de una manera más o menos casual, como iremos viendo también, y ahí tendríamos lo que elementos individuales, luego también elementos familiares, ¿no? Los elementos familiares, ahí ya sí que tenemos que la familia, de manera deliberada y consciente, procura inculcar preferencias y hábitos a sus hijos y a sus hijas. Pero también, como todo el mundo sabe, cuando tiene hijos adolescentes, bueno, una cosa es querer y otra es poder, pero ahí le ponen las ganas, ¿no?
Luego también están los recursos, el capital económico y las redes sociales no entendidas como se entiende ahora, sino se entendida en el sentido de capital social, ¿no? Que a quién conoces, ¿no? Cuáles son las relaciones que tú tienes para, una vez que tienes un determinado título educativo, encontrar un trabajo o saber cuáles son los títulos que puedes aprovechar mejor sabiendo las relaciones que tiene tu familia, ¿no? Todo esto son elementos que generan desigualdad educativa que no ocurren en la escuela. Ocurren, decimos, previo a la escuela, por eso decimos que son efectos primarios, ¿no? Es como una mochila con la que cada niño, cada niña, el primer día que empieza en clase, ya viene con todo eso antes. Entonces, la cuestión es hasta qué punto la escuela luego va a poder nivelar estas condiciones desiguales de partida, ¿no? Y luego, por otro lado, tenemos lo que se llaman efectos secundarios, y aquí los efectos secundarios vamos a tener, lo que se refiere es a que una vez que uno ha pasado por la escuela, también tiene la capacidad de decidir si quiere seguir estudiando o no. ¿Bien? Entonces, esto ya no tiene tanto que ver con el origen familiar en sí mismo, que también, pero de una manera más indirecta, pero sí que tiene que ver ya con un proceso más consciente. Quiero estudiar, no quiero estudiar, ¿no? Y por eso se llama efectos secundarios, porque vienen después de los primarios. Entonces tenemos en los efectos secundarios, el más obvio es el coste directo, y el coste directo, pues por ejemplo en España se ha abaratado mucho, porque la obligatoria es gratuita, la posobligatoria prácticamente gratuita, y la superior depende, ¿no? La formación profesional prácticamente gratuita, y la universidad, pues bueno, ahí como se hablaba esta mañana, hay una política de becas, ¿no? Entonces el coste directo en España no es tan fuerte. Luego hay un coste indirecto, que son los costes de estudiar, y eso se ha abaratado en España, por ejemplo, en el ámbito universitario en las últimas décadas, porque mucha gente, a diferencia de lo que pasaba hace 30 o 40 años, tiene un campus universitario a una distancia razonable de su casa, con lo cual eso baja, pero aún así hay que comer, hay que... el coste. Y, perdón, ya me adelanto el siguiente coste, que es el coste de oportunidad. Y este coste es muy importante para entender las dinámicas de lo que ocurre a lo largo del ciclo económico. El coste de oportunidad es un concepto económico que se refiere a lo que yo podría obtener si en vez de estar haciendo lo que hago estaría haciendo otra cosa. Esto llevado a educación quiere decir, bueno, cuando yo estoy estudiando no estoy trabajando. Pues uno dice, bueno, estudiar un ciclo superior de FP es gratis, bien, pero el tiempo que dedico a estudiar no lo dedico a trabajar. Si en vez de estar estudiando estuviese trabajando, estaría ganando dinero. Ese dinero que podría estar ganando en otro sitio, coste de oportunidad. Y el coste de oportunidad va a influir el salario, sí, pero también la tasa de desempleo. Cuanto mayor sea el desempleo juvenil, pues más bajo es el coste de oportunidad. Esto explica, por ejemplo, cuando empezó la crisis de 2008, que había mucha gente que decía, no, con la crisis va a aumentar el fracaso escolar. Decíamos, cuidado, porque con la crisis incluso puede bajar, que es lo que hemos visto luego que pasó con la tasa de abandono. Porque como la gente no encuentra trabajo, pues para perder el tiempo, pues se pone a estudiar. Y eso ha pasado un poco, ¿no? Y después tenemos también lo que se llama un efecto de compensación, que luego pondré algún dato, que el efecto de compensación es cuando las familias empiezan a detectar que los hijos están quedando rezagados, les ponen un apoyo extra al que hay en la escuela. Eso sería un efecto de compensación. Y luego un efecto renta, un efecto sustitución, que eso también comentaré luego un poco. Un efecto renta, un efecto sustitución quiere decir que cuando las familias tienen más renta, porque trabajan la madre y el padre, también tienen menos tiempo. Entonces, que trabaje la madre y el padre quiere decir que la familia en principio dispone de más renta que si solo trabajase uno de los dos, con otras consideraciones por medio, pero tiene menos tiempo. Entonces, si el dinero que tú consigues trabajando más te permite pagar canguros, clases particulares, actividades extraescolares, etc., pues el efecto renta compensa sustitución. Si el tiempo que te falta no lo compensas con dinero, y eso podría afectar porque digamos que la niña, el niño tiene como menos apoyo en casa, menos supervisión, etc. Y eso yo creo que hay una dinámica en la que se está hablando poco ahora que está afectando y que tiene que ver con cosas que se han hablado hoy, ¿no? Y luego están también sesgos cognitivos, ¿no? Que los sesgos cognitivos, hay un sesgo que es la aversión a la pérdida, ¿no? Que si lo queremos decir de una manera rápida sería virgencita que me quede como estoy, ¿vale? Quiere decir que todo el mundo, una vez que está en una situación dada, empeorar le resulta muy desagradable. Ganar está bien, pero lo que ganas no compensa lo que pierdes. ¿Qué quiere decir esto? Si yo gano 1000 euros y me suben el salario 100 euros, voy a ser muy feliz, un mes o dos o tres. A final de año ya no me acuerdo que me subieron 100 euros porque enseguida me equilibraron.
Cuando fue la crisis de 2008, que nos bajaron a los empleados públicos un 10% el salario, yo todavía me acuerdo, de verdad que todavía me acuerdo, porque digo, yo podía estar ganando no sé cuánto más ahora, pero es que me bajaron el salario, ¿no? Entonces, es lo mismo a lo mejor lo que te sube, lo que te baja, pero te duele mucho más perder que ganar, ¿no? Entonces, cuando las familias están en posiciones bajas, a nivel educativo, si la madre y el padre son de educación primaria, pues no puede bajar mucho más la niña también, ¿bien? Pero si son universitarios, que el hecho de que esas niñas y niños se queden primario, lo viven con mucha aversión, porque es como pérdida de estatus de la familia. Entonces eso también puede hacer que las familias de clase media alta tengan como más presión para que sus hijos no queden rezagados en el sistema educativo. Entonces es importante porque si nosotros tenemos un mapa explicativo, luego también sabemos mejor cómo incidir en las políticas públicas y qué efectos podemos esperar, ¿no? Bien, entonces aquí vamos a ver, se me ha quedado un poquito conmigo, pero bueno, el efecto de compensación que les decía antes, ¿no? En los datos de PISA no tenemos una prueba directa de capacidad cognitiva del alumnado, pero tenemos una prueba indirecta, que es el mes en el que nace. Es una prueba indirecta por lo que se llama edad relativa. La gente que nace en diciembre realmente tiene un año menos de edad que los que nacen en enero. Entonces, como tienen menos edad, aunque sean igual de listos que los otros, pero como son más jovencitos, no tienen la capacidad cognitiva tan desarrollada. Esa es la idea, ¿no? Esto en deporte, por ejemplo, se ha estudiado mucho, casi siempre los grandes deportistas nacen el primer trimestre del año, ¿vale? Entonces, como tenemos un sistema educativo que va por año natural, pues lo que vemos es, bueno, algo que ya se ha hablado antes, ¿no? Que a mayor nivel de estudios de la madre, es mayor el nivel educativo competencial que tienen los jóvenes, los adolescentes de 15 años, pero también vemos que las diferencias, a ver, esto se ve aquí más o menos, las diferencias son mayores en la gente que no tiene estudios que en la gente universitaria. Bien, entonces, digamos que cuando las familias son de clase media alta, que es lo que estamos capturando con el nivel de estudio, tienen más capacidad de reforzar, de manera que los que nacen en diciembre no se alejen mucho de los que nacen en enero. Si las familias son de clases populares, sin estudios, es donde la diferencia es mayor. Bien, entonces aquí se está viendo cómo la familia puede compensar en parte ese efecto de nacer o no. Y cómo una decisión de política pública, que es más o menos arbitraria, nos escolarizamos por año natural, tiene efectos luego a su vez sobre la desigualdad de oportunidades educativas. Porque los que nacen en diciembre lo llevan peor, pero es que si naces en diciembre y eres de origen popular, todavía es mucho peor. Con lo cual, hay en otros países la edad es más flexible, de entre los 5 y los 7 años, y se hace por maduración cognitiva. Pero también es verdad que en un país como España, tú le dices a las familias que pueden entrar esa niña, ese niño entre los 5 y 7 años, y posiblemente el profesorado tuviese mucha presión para que todos vayan a los 5 años. Es decir, hay que tener una confianza en el sistema educativo para ver si tú admites que el profesorado te diga a qué edad empieza en la obligatoria, ¿no? O sea, que aunque se haga en otros países, no sé yo si es fácil llevar a España por este problema. Pero lo que le digo yo siempre a la gente que se dedica a educación, que si ve a alguien con rezago educativo, lo primero que tiene que preguntar es en qué mes nació. Si nació en diciembre, y ya si nació en diciembre y es 7 mesino, no te digo, porque he visto casos de eso, que realmente llevan mucho rezago, el pobre chiquillo todo agobiado porque es bajito, no se entera, y le están creando un trauma sin ninguna necesidad. Okay, hablo de casos reales, ¿eh? Espera, ahí esto. Luego, tienen la formación de expectativas o aversión al riesgo, que les decía antes, ¿no? Entonces, abajo tienen los niveles de competencia matemática y el porcentaje de alumnado de 15 años que espera llegar a la universidad, ¿bien? Y lo tienen por nivel de estudios de la familia. Entonces, también ven que a igualdad de competencias, las expectativas que hay de seguir estudiando no son las mismas, ¿vale? Que esto es un poquito mayor cuando las puntuaciones son bajas y aquí es un poquito menor. Bien, entonces, cuando tienes alumnado, digamos que es muy brillante, de sectores populares o de clase alta, tienen como más expectativas de que quieren ir a la universidad, ¿no? Pero los de universidad, a pesar de que tengan niveles bajos, fíjense, los que están más abajo con la expectativa de universidad, están como los que tienen niveles medios bajos de sin estudios, primarios, secundarios. Entonces, aquí lo que vemos es esa importancia que tiene el espacio de la familia, ya sea por expectativas, ya sea por lo que les dije antes, el sesgo de aversión a la pérdida, a intentar compensar, ¿no? Entonces son elementos
que si bien no forman parte del sistema educativo, son muy importantes para explicar luego las desigualdades de oportunidades del sistema educativo, y la cuestión es hasta qué punto lo que hacemos en el sistema puede compensar esto que nos viene de fuera, ¿no? Entonces, a ver. Ahora vamos a ver lo que ha pasado en los últimos años en España. He puesto aquí las competencias en matemáticas, lecturas y ciencia. Ven que tiene una sombra. Esta sombra es para marcar los márgenes de error. Uno de los errores más frecuentes en PISA, la presentación de los resultados, es no tener en cuenta que tienen márgenes de error, y eso hace que se interprete como algo sustancial cosas que no lo son, ¿no? Y luego aparte del tamaño del efecto. Pero bueno, entonces aquí lo que tenemos es, los colores nos dan el nivel de estudios de la madre. Trabajo con la madre porque de las características que vemos, sencilla, fácil de entender, que tiene más efecto, por motivos obvios, sobre rendimiento, ¿no? Entonces lo que vemos es, a partir de 2018, ha habido como un ligero empeoramiento, ¿no? Que con la pandemia ya se nos junta, si puede ser por la pandemia, puede ser por otra cosa, pero ¿qué es lo que me interesa destacar? Aquí lo que me interesa destacar es que la caída es más fuerte, en principio, esta caída es más fuerte cuando las madres son universitarias. Entonces lo que vemos es que lo que ha pasado en los últimos 5 o 6 años, les estoy diciendo por un lado, el nivel de estudios de las madres, de la familia, influye mucho en el rendimiento educativo, pero esa diferencia sigue siendo mayor, pero ya no es tanto como antes. ¿Qué está pasando? Pueden pasar varias cosas. En la agencia, la verdad es que tenemos pocos recursos para investigar. Esto está hecho con lo que tenemos. Mira, se ríe porque trabaja con nosotros y sabe lo que estamos sufriendo con estas cosas, ¿no? Pero con los pocos recursos vamos atrasados intentando publicar los resultados que tenemos sobre esto. Y la cuestión es, por un lado, en este estudio de PISA aparecen muchísimas madres universitarias. La mitad de los jóvenes que están ahí tienen madres universitarias. Entonces podría ser que ser madre universitaria ahora no te hace tan distinta de las otras madres como lo hacía a lo mejor hace 20 años, que había pocas madres universitarias. Digamos, es una señalización y no es realmente una producción de capital humano, el título de estudio de la madre, ¿vale? Eso podría ser una explicación. Nosotros también hemos estado explorando otra explicación, que estos gráficos a lo mejor son un poquito más antipáticos. Aquí tenemos, en este eje, está si las profesiones, digamos, son buenas o malas. Aquí tenemos profesiones donde se gana poco y las condiciones de trabajo no son muy buenas, y aquí profesiones en las que se trabaja con mejores condiciones, mejores salarios, más autonomía en el empleo, más autonomía en los horarios, etcétera, por decirlo de una manera sencilla, ¿no? Entonces aquí tenemos las ocupaciones por nivel de estudios de la madre. Estas son las madres de estudios primarios inferiores, pues están la mayoría trabajando en ocupaciones que no están muy allá. Y aquí tenemos las madres con eso, las diferencias de ocupaciones que hay entre el año 2015 y 2022, posobligatorios no universitarios. Es importante también que separen universitarios. En muchos de los estudios que se hace sobre esto se juntan los ciclos superiores de FP con universidad, porque ambos son educación superior, pero a efectos de estudiar las desigualdades educativas yo creo que conviene separar ciclos superiores de FP con universidad, ¿vale? Por eso lo tenemos separado. Entonces, ¿qué ocurre con las madres universitarias? Bueno, pues con las madres universitarias lo que tenemos es que en 2022 tenemos más madres universitarias con trabajos que no son tan buenos, ¿vale? Ha habido como una polarización del empleo. Entonces podría ser, antes les hablé del efecto renta, el efecto sustitución, podría ser que las madres están trabajando en peores condiciones. Y como tienen peores condiciones, los ingresos que consiguen no compensan la falta de tiempo que tiene el hogar. Entonces lo que estamos viendo a la hora de esa disminución de rendimiento en los datos de PISA podría ser un empeoramiento en las condiciones del mercado de trabajo de las madres universitarias, lo que estaría generando eso, ¿vale? A ver, y luego un debate que aquí he tocado un poco, pero quería verlo porque nos ayuda también a plantear la complejidad que tienen las políticas públicas cuando pensamos en desigualdades, que vamos a ver ahora es como por desigualdad de género. Entonces aquí tenemos las competencias en matemáticas. En el color salmón están las chicas, en el color cielo están los chicos, y lo que vemos es que en matemáticas, en los niveles bajos de competencia, más o menos chicas y chicos son más o menos parecidos. Luego hay muchas chicas que se acumulan en la mitad y después ya empieza a haber más chicos que chicas. ¿Ven? Sin embargo, en lectura es otra cosa lo que está pasando. En lectura las chicas lo hacen mejor, pero si se dan cuenta es como si estuviese desplazado, siempre lo hacen mejor que los chicos. O sea, en el caso de matemáticas, chicas y chicos son más o menos iguales hasta la mitad y luego las chicas son mejores.
En caso de lectura, las chicas tienen ahí como una ganancia. Entonces, esto es importante a la hora de entender luego la segregación horizontal, porque chicos y chicas eligen títulos distintos. Se insiste mucho en que unos son mejores en matemáticas, ellas en letras, ellos en matemáticas, pero yo creo que hay un nivel más de complejidad en el que no se estudia y que eso genera también dificultades a la hora de implementar políticas educativas. Se insiste mucho sobre todo en esta curva, en esta no, que también es problemático, es decir, tenemos que los chicos están teniendo peores resultados de lectura que los chicos. Bueno, vamos a suponer que conseguimos una política pública maravillosa que consigue que sean iguales las chicas y los chicos. Si solo hemos actuado en la competencia matemática, en lectura, las chicas van a seguir siendo mejores. Y a la hora de elegir, ellas mirarán para sí mismas. Dice, bueno, ¿se me dan bien las matemáticas? Sí, pero es que se me dan mejor las lecturas. Entonces, como en términos relativos, comparativos conmigo misma, me resulta más fácil la lectura que las matemáticas, aunque sea tan buena como los chicos en matemáticas, tiro más por la lectura. Entonces tienes aquí un elemento, pero fíjense, es que en STEM eso está muy mal traído, porque STEM son carreras de matemáticas, ciencia, ingeniería, arquitectura. Cuando uno mira la proporción de mujeres que hay en carreras de ciencia en España, desde los años 70 hasta ahora, se mantiene más o menos estable y es igual. La diferencia es en ingeniería y en física. O sea, hay que tener mucho cuidado porque STEM, aplicado a la cuestión de género, es absurdo. O sea, son ingeniería, física, donde hay diferencia. Matemáticas, pero es muy reciente, y es a partir de que las matemáticas se han empezado a comportar más como ingeniería por el espacio laboral, pero es de hace 5 años. ¿Bien? Desde los años 80, matemáticas, chicos y chicas, se mantiene estable. ¿Bien? Entonces, lo que tenemos es que si uno focaliza de manera parcial las políticas públicas, a lo mejor no consigue los efectos que quiere. ¿Bien? Y el mapa que les puse antes es un mapa donde no aparece lo que ocurre en la escuela. Eso no lo traje porque todavía no lo tengo hilado tan fino como yo quisiera, los datos que estamos haciendo en la agencia, pero estamos haciendo los modelos de PISA solo con variables socioeconómicas, como las que he hablado hoy, y también con variables educativas. La proporción en que los modelos explican es más o menos la misma. Es decir, los datos de PISA lo que están capturando es sobre todo fuerzas de tipo socioeconómico y cultural que no ocurren en la escuela, pero que se expresan en la escuela. Cuando uno añade variables educativas, eso algo mejora, pero el grueso de la explicación son estos factores que estoy contando que suceden fuera de la escuela. Y ya con esto creo que ha sido mucha información y mucho criterio, ya desde juego. ¿Vale? Muy bien, pues muchísimas gracias, Pepe. Ahora vamos a... Bueno, luego si no podemos cerrar. Bueno, doy la palabra a Luz, que nos va a hablar un poco de qué medidas se han tomado y qué medidas se van a tomar, ¿no?, desde las políticas públicas del gobierno para hacer frente a este mapa de la realidad que nos han contado tanto Lucas como Pepe. Gracias, Catalina. Bueno, en primer lugar, gracias Luisa una vez más por invitarme a participar. Yo creo que ya soy una veterana en estos cursos de verano de la Pablo Iglesias. Y encantada de compartir el panel con Lucas y con Pepe. Nos conocemos ya desde hace años y la verdad es que es un placer poder escucharles y compartir muchas de las cosas que han comentado. Mirad, el otro día cuando estaba pensando, ¿no?, el esquema de los puntos sobre los que iba a tratar, me vino a la mente una proposición no de ley que acabamos de debatir en el Congreso y que era presentada por el Partido Popular. Y era sobre la igualdad educativa, desde las edades más tempranas, desde la infancia. Y por un momento dije, uy, qué bien, ¿no? Por fin la derecha, el Partido Popular entra en el discurso de la igualdad, de combatir la desigualdad y además desde el enfoque que hay que dar, ¿no?, desde las edades más tempranas. Claro, en la exposición de motivos todo parecía muy bonito, pero claro, a la hora de empezar a ver las propuestas de resolución volví a la realidad y me di cuenta de que eso pues era un ensueño. La realidad es que para nosotros la igualdad y la desigualdad es una cuestión básicamente ideológica. Nosotros siempre hemos apostado por combatir la desigualdad con más igualdad y la entendemos desde políticas activas, desde la infancia, pero de una manera igualitaria. Por tanto, ahí ya era el primer punto de partida, porque para nosotros siempre nuestro eje prioritario y vertebrador de la educación en nuestro país ha sido la educación pública.
Y claro, volviendo a esa proposición no de ley que intentaba impulsar la educación infantil de 0 a 3 años, una medida que nosotros siempre hemos defendido, porque siempre hemos creído en ese carácter educativo del 0 a 3 años, y lo hemos diferenciado siempre del modelo asistencial, apostando por una educación de calidad que efectivamente garantiza una mayor equidad a lo largo de la escolarización y además tiene completamente contrastada y constatada los beneficios, ¿no?, que produce una escolarización temprana en un buen modelo educativo y con calidad, y sobre todo en un contexto que nosotros entendemos que tiene que ser el contexto plural y de la diversidad que ofrece la escuela pública. Y por eso, ya desde los tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando se empezó a extender la LOE, la ley que hemos reformado y que se ha reformado primero con la LOMCE y ahora con la LOMLOE, el Gobierno socialista ya apostó por la extensión de la red de educación infantil 0 a 3 años. Pero claro, nosotros siempre hemos apostado por una red pública y gratuita porque teníamos dos objetivos fundamentales. Por un lado, llegar a donde más se necesita, que es a esos entornos socioeconómicamente vulnerables a los que hacía referencia con absoluta nitidez Lucas, porque es evidentemente donde surgen las primeras desigualdades, ¿no?, y donde hay más necesidad de atender, y además está claramente constatado, no solo porque lo diga él, sino porque hay múltiples estudios, ¿no?, que así lo corroboran, ¿no? Por tanto, hay que intentar empezar por donde verdaderamente hay más necesidad, ¿no? Por tanto, esos contextos. Pero también igualdad o desigualdad, se trata de evitar que en el territorio no se tengan las mismas oportunidades. Y claro, hay que tener en cuenta que tenemos una España rural muy extendida, donde las oportunidades también tienen que existir para esta escolarización temprana de 0 a 3 años. Y por eso el objetivo del programa 0-3 que se está trabajando, impulsando desde el Ministerio de Educación, lo voy a dejar en el Ministerio de Educación, porque ahora como tenemos FP y Deportes es muy largo, ¿no? Dejémoslo en el Ministerio de Educación. Se lleva impulsando, gracias a los fondos europeos, ha tenido esos dos objetivos: colaboración con las comunidades autónomas, llegar fundamentalmente donde más necesidades hay, y además llegar también al ámbito rural, donde la empresa privada, la escuela privada, no tiene ningún tipo de interés, porque no aporta recursos económicos. Entonces, volviendo a esa iniciativa de la que os hablaba, pues claro, la sorpresa es que muy bien, sigamos apostando, ¿no?, por la extensión de la educación infantil, sigamos apostando por la universalidad, sigamos apostando por la gratuidad, pero eso sí, también en la privada. Y evidentemente pues hay que hacer todas estas medidas de una manera sostenible, y hay que reconocer que evidentemente habrá que poner los recursos donde más falta hacen, ¿no?, que es en los dos objetivos que os comentaba anteriormente. Y lo digo también por una sencilla razón, porque si los recursos económicos que se invierten en todas las redes, ¿no?, tanto en la pública como en la concertada, como en la privada, fuesen suficientes y se dotase de recursos económicos suficientes y amplios para poder implementar todo tipo de medidas que son necesarias en la educación española, pues sería maravilloso. Pero la realidad es que no van de la mano. Es decir, hay recursos, pero todos somos conscientes que la educación pública sigue escolarizando casi el 70% del alumnado de nuestro país, que sigue escolarizando al alumnado que más dificultades tiene, que sigue escolarizando al porcentaje mayor de alumnado vulnerable, y evidentemente hay comunidades autónomas que no están haciendo ese esfuerzo a favor de la pública para que ese alumnado tenga unas condiciones de escolarización suficientemente adecuadas. Y lo digo porque yo, que vengo de una comunidad autónoma como es Castilla y León, en la que lleva gobernando la derecha desde hace décadas y décadas y más décadas, pues sí se ha extendido por ese modelo del 0-3 años, gratis, público, gratuito, a todos los centros que lo hayan pedido, a todos, sin ningún tipo de criterio de calidad en la educación que se está prestando a la tierna infancia. Pero claro, lo que han hecho ha sido dejar a la educación pública sin recursos
de funcionamiento para la escolarización ordinaria, es decir, la educación obligatoria, que es de 6 a 16 años. Y eso, perdona que os diga, es lo que no puede ser, porque eso es lo que machaca al fondo las políticas educativas y es lo que va al fondo del incremento de la desigualdad en la escuela pública fundamentalmente, ¿no? Que, insisto, es la que escolariza al mayor porcentaje de alumnado en nuestro país. Por tanto, yo vuelvo a lo que os decía anteriormente, ¿no? Qué pena que una iniciativa que quería ir en la línea de mejorar la igualdad y de reducir esa brecha de desigualdad que hay en nuestro país en el sistema educativo, pues cae en lo que cae habitualmente por una cuestión ideológica la derecha, que es precisamente profundizar en esa brecha, pero no de una manera positiva. Esto mismo es lo que han estado haciendo estos días. Me imagino que estaréis todos al tanto, ¿no?, del debate de la EBAU única, ahora ya PAU única, pero eso sí, para sus comunidades autónomas, o sea, no que sean sus comunidades autónomas, sino para aquellas comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular. Desde mi punto de vista es una propuesta que no aporta nada al sistema, porque ya hay una propuesta y un acuerdo, lo comentaba antes Lucas, aprobada por el Gobierno. Ha habido más de 200 reuniones con comunidades autónomas, con universidades, para acordar un modelo que, por un lado, se acople a ese nuevo modelo curricular competencial, que es lo que se está trabajando en estos momentos en los centros, con la implantación y extensión ya en todos los niveles educativos de la nueva ley, de la LOMLOE. Y por otro lado, lo que se pretende es mantener ese equilibrio competencial entre comunidades autónomas, universidades y gobierno. Y hay que dejarlo muy claro, el gobierno es el responsable del diseño de la prueba y se ha hecho un esfuerzo enorme para buscar una estructura común y básica, para buscar unos criterios de evaluación comunes y básicos y unos criterios de corrección comunes y básicos. Pero eso sí, se descubrió la pólvora y vienen diciendo ahora que se va a hacer una prueba en unas comunidades autónomas. Fijaos, la igualdad. Es decir, pretenden igualdad haciendo un único modelo en sus comunidades autónomas, creando desigualdad con el resto de las comunidades autónomas, ¿no? Es decir, una vez más caemos en una absoluta incoherencia en las políticas educativas del Partido Popular. Pero por si fuese poco, la igualdad o la desigualdad no se pueden combatir desde esa propuesta del único criterio, porque si hay algo que tenemos en el sistema educativo y que lo caracteriza es precisamente la pluralidad y la diversidad que nuestro modelo competencial existe, es decir, que contempla, ¿no? Porque evidentemente la educación está descentralizada, 17 comunidades autónomas, 17 currículos educativos en una parte diferente, tenemos una parte común, pero tenemos luego una parte diferente. Por tanto, no se puede plantear de una manera sensata que haya una única prueba con un único currículo cuando hay la mitad del currículo diferente en cada comunidad autónoma. Por tanto, que nos digan cómo se pretende llegar a la igualdad cuando es lo que pretenden. Y si por si fuera poco, hay un tema del que no hemos hablado, pero yo lo voy a introducir, que es también esa desigualdad que ya proviene, y esto lo sabe muy bien Pepe, de las notas de media que hay en bachillerato entre la red pública y la red concertada, que es lo que marca la mayor diferencia en la nota global que sale de ese 40% de la EBAU y del 60% de bachillerato, y que siempre está más elevada en los centros concertados que en los centros públicos. Claro, evidentemente se parte ya de una desigualdad, ¿no?, que luego, aunque se compense porque son más ajustadas las notas en la prueba de acceso a la universidad en los centros públicos que en los centros de concertados, pues ya evidentemente se parte de una diferencia, ¿no? Eso tampoco hablan de ello, ¿no? Y tampoco hablan de ello de la falta de plazas, ¿no?, de oferta pública que hay en determinados grados, porque todo esto surgió no por capricho de una comunidad autónoma, surgió por un problema que planteó, que creó el consejero de Educación de mi comunidad autónoma, de Castilla y León, hace años, acusando a determinadas comunidades autónomas, ¿no?, de ocupar plazas en grados que tienen una alta demanda, como puede ser la Facultad de Medicina, el grado de Medicina,
o los dobles grados de matemáticas y física en determinadas universidades, ¿no? Entonces, eso no se soluciona con una EBA única, eso como se soluciona es ofertando más plazas en aquellas comunidades autónomas donde verdaderamente hace más falta, porque lo que no tiene ningún sentido es que ahora nos vayamos a cuestionar un distrito único que precisamente lo que ha buscado ha sido dotar de mayor igualdad al sistema y que alumnos y alumnas que provienen de una comunidad autónoma uniprovincial tengan la posibilidad de estudiar en otra universidad, en otra comunidad autónoma que tenga más oferta, más común, más amplia, porque lógicamente La Rioja, que es una comunidad pequeñita, pues no va a tener la misma oferta que puede tener la Comunidad de Madrid o que puede tener Andalucía, ¿no? Y esa es la riqueza de la pluralidad de nuestro sistema, que es la oferta que se tiene que garantizar, y por eso está concebido el distrito único, ¿no? Os cuento todo esto porque muchas veces cuando se cae en la demagogia y se simplifican los discursos y se simplifican los mensajes, pues nos tienden a buscar una conclusión que no debería existir. Pero bueno, volviendo al tema también de la igualdad en los centros educativos, en el sistema educativo, yo creo que hay muchas cosas que se han podido implantar en estos últimos años, gracias a una ley educativa, gracias a la LOMLOE, que ha apostado, yo creo que como uno de los ejes prioritarios, ¿no?, trabajar por la equidad, por la igualdad y contra la segregación, lo que comentaba Lucas anteriormente. Y es cierto que ha habido pues un planteamiento muy plural a lo largo de toda la ley, que ha buscado desde un principio, en primer lugar, la personalización del aprendizaje. Todos somos conscientes de esas diferencias que tanto Pepe como Lucas han comentado, diferencias de partida, diferencias que vienen del hogar, ¿no?, y que además a lo largo de la escolarización, a lo largo de las distintas etapas educativas, como no se pongan medios, como no se pongan recursos, como no se personalice más el aprendizaje, se van incrementando, ¿no? Y si encima no se tiene ese apoyo en el entorno familiar, que cada vez debemos reconocer es más complicado, tú lo comentabas anteriormente, ¿no? Mayor éxito, y tú también, mayor éxito está asociado pues al papel de la madre, ¿no? Cuantos más estudios o nivel de estudios tenga alcanzado la madre, pues tiene una influencia mayor en los resultados académicos que puede tener el niño o la niña. Pero también es cierto que partimos de un modelo que existía anteriormente, que ya no existe hoy en día, porque anteriormente las mujeres también pasaban más tiempo en casa y no tenían tal incorporación al mundo laboral como tienen hoy en día. Por tanto, ese es un tema y ese es un nuevo criterio que hay que tener en cuenta cuando hablemos también de resultados educativos y de alcance educativo, porque es cierto que antes la mamá hacía casi de profe particular cuando el niño llegaba de casa, y hoy en día pues en muy pocas madres y padres que puedan dedicar ese tiempo extraordinario, fundamentalmente en educación primaria, a seguir apoyando a sus hijos, simplemente porque no están en casa y porque cuando llegan a casa hay otra multitud de tareas que hay que abarcar, ¿no? Por tanto, es cierto que el modelo que teníamos de educación se tiene que adaptar a los nuevos tiempos, también en la referencia a lo que comentaba anteriormente de la jornada partida o la jornada única, que el sistema educativo tiene que ir adaptándose y que lógicamente no es lo mismo tener a un niño escolarizado en el ámbito rural, en el que tiene que garantizarse esa igualdad de oportunidades, no simplemente garantizando el derecho a la educación, que eso lo tenemos muy claro y está más que asumido, sino dar un paso cualitativo y cuantitativo en la escolarización en la zona rural. Y tenemos que ser capaces también de utilizar esas ventajas que tiene la escuela rural en la escolarización de niños y niñas, como puede ser la ratio más baja, pero eso no puede ser una disculpa para eliminar una serie de derechos que tienen que venir acompañando, por ejemplo, la optatividad en determinadas materias, la oferta de determinados programas educativos, ¿no?, como puede ser los programas de diversificación, que fueron modificados desde mi punto de vista, muy empeorados con la LOMCE y que se ha recuperado nuevamente con la LOMLOE. No puede ser una disculpa para que tenga que haber unos apoyos individualizados a determinados alumnos que lo necesitan. No puede ser una disculpa el que no tengan derecho los niños que viven en el ámbito rural a tener una unidad de acompañamiento
o un programa PROA Plus, de lo que hablaba anteriormente Lucas, y que son de estos programas que el Ministerio de Educación está trabajando con las comunidades autónomas para combatir esa desigualdad y sobre todo esas diferencias en el proceso de aprendizaje que en muchas ocasiones pues vienen desde casa, ¿no? Por tanto, hay que trabajar con medidas en los centros, medidas que se contemplan en la LOMLOE, como decía antes, pero también con nuevas medidas que están empezando a implantarse ahora, como puede ser la codocencia, que está ya siendo un hecho en algunas comunidades autónomas, como puede ser también el trabajo por ámbitos, que la Comunidad Valenciana hasta ahora lo empezó a trabajar con grandes resultados, porque la parcelación que tenemos establecida en educación de asignatura por asignatura por asignatura no es igualmente asumible por todos los alumnos y alumnas. Hay veces que hay que trabajar interrelacionando contenidos y haciendo un aprendizaje más conectado, y eso es lo que es la enseñanza por ámbitos, que seamos capaces de relacionar historia, literatura y arte, por ejemplo, matemáticas, física y química y ciencia, y eso es algo que se está trabajando también desde las aulas, es algo que se ha impulsado a través de la LOMLOE, y también todas esas medidas para reducir la abusiva tasa de repetición que tenemos en este país, que es que somos campeones, yo creo que somos campeones del mundo en tasa de repetición, y no es sostenible, porque lejos de conseguir los resultados que se pretenden con la repetición, lo único que consigue, por un lado, es la creciente desmotivación del alumnado hacia el proceso de enseñanza-aprendizaje y posteriormente el abandono. Es decir, repite porque ha fracasado, se desmotiva porque repite y abandona porque ya no tiene interés en lo que está pasando dentro de las aulas, ¿no? Por tanto, la repetición tiene que ser el último recurso al que se debe recurrir cuando un alumno empieza a fracasar. Y antes de llegar a la repetición hay que tomar una serie de medidas dentro de las aulas para poder acompañar y evitar que el desfase curricular se vaya incrementando, ¿no? Todo esto, todas estas medidas, como decía, tienen que estar implantadas por todo el territorio, centros urbanos y centros rurales, porque hay que recordar que es cierto que el 70% del alumnado está escolarizado en centros urbanos y el resto en municipios menores de 2.000 habitantes. Pero claro, tenemos centros dispersos por todo el país. Hay comunidades autónomas, estoy mirando a Luisa, Asturias, donde las escuelas rurales es la realidad, igual que la de Castilla y León. Y ahí sí que es cierto que tenemos modelos completamente distintos, porque igual que la escuela rural es la escuela pública, siempre nos encontramos luego una diferencia muy clara en los centros urbanos, en los que sobre todo en el centro de la ciudad dominan principalmente los centros concertados. Y ahí se puede caer, como no se cumplan los nuevos criterios de admisión y de escolarización que vienen contemplados en la LOE, se puede caer, y de hecho se cae porque está sucediendo en ese proceso de segregación en el que la Comunidad de Madrid brilla, pero desde luego brilla en lo más negativo, ¿no? Siendo la comunidad más segregadora de nuestro país y la segunda de Europa. Con esto quiero decir que para evitar este fenómeno hay que hacer una escolarización más heterogénea, que hay que hacer cumplir la ley, no con trampas, ¿no? Y hay que exigir a las comunidades autónomas que cumplen con esos criterios, ¿no?, que marcan la ley, que son los criterios de admisión que os comentaba. Porque si seguimos cayendo en escolarizaciones homogéneas, si seguimos cayendo en que sean los centros, sobre todo los centros concertados, los que eligen al alumnado, en vez de que sean los centros públicos, el alumnado el que elija su propio centro, no vamos a salir de esa dinámica que repercute muy negativamente en el tema del que estamos hablando, que es la igualdad y la desigualdad. Y para finalizar, diría también que hay otra cuestión, ¿no?, que es importante y que también ha estado trabajando el Gobierno de España, que es garantizar ese derecho a la educación que viene contemplado en la Constitución y que lo estábamos planteando desde el 0-3 que os comentaba anteriormente, pero también desde las etapas postobligatorias, ¿no?, como es la formación profesional. Yo creo que es el gran éxito
el mayor éxito de este Gobierno puede ser la estrategia que se está siguiendo en formación profesional y que ha conseguido que se haya incrementado la tasa de escolarización en más de un 34% desde que el Partido Socialista llegó al Gobierno. Y esto supone que ya se ha superado el más de 1.100.000 estudiantes que han optado por una formación profesional y que va completamente relacionada con la reducción de la tasa de abandono escolar. Porque muchos de esos alumnos, que también ha salido antes el tema, muchos de esos alumnos tienen que tener esa oportunidad para, una vez que han acabado la educación obligatoria, puedan seguir optando por una oferta formativa, vía bachillerato, vía formación profesional. Y además hoy en día, con todas las pasarelas que se establecen dentro del sistema educativo, el que un alumno pueda optar por un ciclo de grado medio le va a permitir más adelante optar a un ciclo de grado superior y poder acabar también en la universidad. Por tanto, tendríamos un modelo y unas plataformas que van a permitir garantizar la formación a lo largo de la vida, también para la población adulta, también para que se reduzcan esas brechas de desigualdad entre las personas adultas que no han tenido la ocasión o la oportunidad a lo largo de su vida de adquirir una formación y unas cualificaciones, ¿no? Y que hoy en día se les están demandando, ¿no? Porque no olvidemos lo que se comentaba antes, ¿no? Que del nivel y de la situación, del contexto familiar, depende mucho el éxito escolar de los alumnos y alumnas, ¿no? Por tanto, no hay que dejar de lado también la formación de la población adulta. Y finalizo con una cuestión. La brecha digital es otro de los temas que hay que abordar. Es cierto también que las familias que provienen de un contexto más vulnerable tienen más dificultades, ¿no? para poder acceder, ¿no? a esa alfabetización digital. Ha habido una estrategia por parte de este Gobierno global, pero también esa estrategia de digitalización ha sido abordada desde el Ministerio de Educación con la aportación tanto de dispositivos para aquellos alumnos que tienen más necesidad, dotando también de aulas digitales. Más de 240.000 aulas digitales se han financiado por parte del Gobierno de España, y también con un marco que es imprescindible, que es el marco de competencia digital de los docentes, porque evidentemente si no tienen la formación suficiente para poder trabajar con el alumnado, muy difícilmente se va a reducir esa brecha digital, ¿no? Bueno, pues que sepáis también que ha sido uno de los objetivos, con la intención, como decía, de poder reducir la brecha digital. Por tanto, todo un paquete de medidas que se trata, ¿no? de abordarlas desde distintos ámbitos, desde la escolarización más temprana, pasando también por los niveles postobligatorios, pero sin duda hay una cuestión que es básica, y aquí ha quedado claro, ¿no? que las desigualdades no solo se pueden reducir desde el ámbito educativo, sino que son desigualdades que provienen del entorno, que vienen del contexto familiar y que también provienen de las diferencias y de las desigualdades socioeconómicas que provienen de las comunidades autónomas. Y aquí hay que decirlo claramente, seguimos teniendo la España del norte y la España del sur. Y mientras no se reduzca esa brecha, es muy difícil que la brecha educativa pueda irse reduciendo, porque sigue siendo así. Se ha trabajado en el abandono escolar, se ha ido reduciendo, pero es cierto que los resultados en PISA, que la tasa también de abandono escolar está muy asociada pues, a esos niveles socioeconómicos que dominan en las distintas comunidades autónomas. Y aquí ya lo veo. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a los tres. Vamos a abrir ahora brevemente a preguntas. Bueno, veo ya varias manos levantadas. Si os parece, recogemos un palo 3 y así aprovechamos más. Vale. Hola, bueno, en primer lugar, gracias a los tres exponentes, también a ti. Yo voy a intentar ser breve, aunque quiero decir muchas cosas, pero bueno, porque yo soy maestra además en la región de Murcia. Y en primer lugar, o sea, yo creo que es consenso entre todos los docentes. Yo además soy concejala también en mi pueblo, y a mí me pasa que en el colegio me preguntan mucho sobre la ley. A mí es una ley que me gusta, pero que por otro lado a veces me cuesta defender, porque siento que no ha tenido, igual que por ejemplo has comentado, la formación que sí se hizo para trabajar la competencia digital a todos los docentes de manera obligatoria. Yo he echado eso en falta para aplicarla a LOMLOE, y al final lo que ha llegado a los centros en ocasiones es, por ejemplo, lo de la repetición,
que creo que tampoco baja el número de repeticiones, o sea, porque ahora lo que pasa es que solo se puede repetir en los cursos pares. O sea, igual deberíamos de enfocar más a número de veces que se puede repetir o qué exigencias tiene que tener, qué condiciones se tienen que dar para que el alumno pueda repetir, que en los cursos en los que repita, porque a veces a nosotros nos pasa, por ejemplo, que llega un alumno nuevo completamente en un primero a mitad de curso. O sea, que me han llegado alumnos nuevos en primero en mayo y no los puede hacer repetir. Y digo, es que este crío va a empezar segundo cuando no tiene ni idea de primero. Entonces, no sé si... Y luego eso, que yo entiendo que se puede repetir según los cursos pares porque se entiende ahora primero y segundo como un curso. Pero el problema de eso es que creo que no es realista con la realidad de los centros, primero porque yo llevo 5 años trabajando y he estado cada año en un colegio diferente, todo público, y soy de las que me puedo dar con un canto a los dientes porque estamos cambiando de profesorado todo el rato, entonces igual también he hecho en falta asegurar esa continuidad del profesorado, porque el claustro de un centro es que cambia de un año para otro, entonces es imposible que tú cuadres que primero y segundo sean un curso, se reparte de contenido. Igual deberíamos de hacer que si un maestro es tutor en primero, pues obligatoriamente tengan que seguir en ese centro en segundo con esa misma clase, porque es que no, entonces no sé si me estoy explicando, como que no llega la parte buena de la ley, nos quedamos en eso, entonces la gente la critica mucho y yo es que es verdad que a veces digo, si es que tiene razón en algunas cosas. Pasa lo mismo con lo de la hora 23, hora 24 y demás, que yo por supuesto agradezco, creo que son muy necesarias fuera de la broma de no trabajar y tal. Creo que sí que es muy necesario el tema de programación, que se infravalora muchísimo y que son súper positivas, pero por ejemplo, yo no sé si esto ocurre en otras comunidades, la región de Murcia nos quitan, por ejemplo, en mi centro, que es un centro de una línea, nos quitan al final 20 horas y te mandan, o sea, para que te manden otro docente a cubrir eso, te mandan como para cubrir 12. ¿Sabes? Entonces, estamos quitando profesorado cuando lo que necesitamos es poner más. O sea, yo veo súper necesario que se inviertan todos los recursos posibles en aumentar profesorado, lo que siempre se dice es reducir la ratio, pero es que realmente es lo que necesitamos. Pero muchísimo. O sea, ahora mismo nosotros no hemos podido esa hora 23, se nos ha quedado a mitad de... O sea, yo ahora la tenía de 10 a 11, la hora 24, no puedo irme del centro. Pero es que si lo hacemos yéndonos del centro, si todos entramos a las 10 un día, por ejemplo, el centro se queda sin posibilidad. O sea, en cuanto falte uno de los que sí que tienen que estar, ya no podemos sustituir. Entonces, lo que digo, que a veces, o sea, eso lo veo ideas súper positivas, súper buenas, pero que no se terminan de ajustar a la realidad, como que se aplican demasiado rápido y no hemos preparado a los centros o a las realidades de algunas comunidades autónomas para que se puedan aplicar. Y luego, lo último, ya termino, el tema de los bajos recursos de la familia y demás. Yo, como decía, he estado en 5 centros diferentes, todos públicos, en el que estoy este año en un centro prácticamente 90% de inmigración. Las familias tienen un nivel socioeconómico muy bajo y yo principalmente he hecho en falta o sea, que con los niños que vienen con 0 idiomas se puede hacer algo. Yo a esos niños la única respuesta que le puedo dar es suspenderlo. O sea, no lo entiendo. Es que un niño que viene que tiene pues algún problema, lo que sea, un trastorno, que tiene una necesidad específica de aprendizaje, yo le puedo adaptar el currículum, pero a uno que me viene con 0 idiomas ni puedo adaptarle nada, ni tengo recursos de darle, a lo mejor ese niño tiene más nivel que otros, pero yo es que no puedo atenderle. Entonces, la única respuesta para estos niños es suspenderle, y a veces, como digo, que pasen de curso incluso cuando no son un ente en la clase, y da de verdad mucha pena como docente ver eso. Y luego, creo que también se debería incidir mucho en la inspección educativa y en los servicios sociales, porque hay familias que literalmente abandonan a los niños, niños que no vienen a clase, niños que vienen oliendo mal y demás, que sabes que son críos que no están atendidos realmente. Y es que le habla a los padres y muchas veces les da igual. Y yo sé que es muy duro decir, este crío quitárselo a su familia, a lo mejor no hay que llegar a eso, pero sí, no sé, estudiar alguna manera de que los servicios sociales realmente estén presentes en los centros educativos y que tengamos pues ese apoyo de los docentes, porque muchas veces que te da una pena ver cómo el niño se va a clase, que como, o sea, a su casa, y que el problema está en la casa y que no, es que no puedes hacer más. Y ya, perdón. Bueno, yo solo tenía 3 cositas apuntadas, y lo primero, cuando vi que se planteaba esta mesa sobre las brechas de educación, lo primero que se me vino a la mente es porque en muchos centros considerados marginales, en zonas de rentas bajas, se fomenta muchísimo la FP en personas migrantes en lugar de que vayan a estudiar a la universidad. Es decir,
Yo, por ejemplo, en mi casa, yo estudiaba en un centro de pago, pero mi hermano ha ido a uno público porque estaban sus amigos y quería ir ahí. Yo en mi centro nunca se me ha planteado ir a FP ni nada, siempre bachillerato, universidad y tal. Mi hermano, por ejemplo, nada más entrar, primero están los grupos A, B, tal, y luego te bajan al grupo E, F, G, y es como que hay una diferencia muy grande entre los primeros grupos y los grupos de letras más bajas, y es como que no se les fomenta que estudien más allá de ir a un grado medio o la FP básica, y es como que al final es una brecha, al fin y al cabo. Y luego también, hace unos meses, organizé una mesa que era sobre educación y afrodescendencia, y contamos con unos profesores de Madrid, trabajadores sociales, una profesora de la Facultad de Educación, y nos contaban que, por ejemplo, los profesores, como decías antes, no tienen medidas para incluir a esos alumnos que acaban de llegar a España. Había un profesor que le llegó un alumno en cuarto de la ESO, de Perú, el alumno no tenía ni idea de nada y tampoco tenía ninguna medida como para... En plan, no sabía qué hacer con el alumno. Y es como que el ministerio quizá podría tener algún plan, algún protocolo para este tipo de alumnos. Y respecto a los entornos familiares, es muy cierto que, por ejemplo, desde las familias migrantes, los padres no fomentan nada que sus alumnos, o sea, que sus hijos sigan estudiando porque no han tenido ese estilo de vida. Y, por ejemplo, en la Universidad de Almería nos invitaron a una charla que hicieron, unas jornadas, en la que invitaron a padres de asociaciones de senegaleses o personas migrantes para que fomenten a sus hijos que vayan a estudiar a la universidad. Trajeron a estudiantes afrodescendientes como yo, en la que teníamos que explicar que podemos ir a la universidad, que somos igual de capaces que el resto de sus compañeros de clase o de su pueblo, y es como que quizá se podría elevar esto a nivel nacional para que más universidades puedan hacer este tipo de jornadas para que no solo personas migrantes, sino también de españolas de situación de rentas bajas, que también fomenten a sus hijos que pueden ser capaces de estudiar en la universidad. Bueno, yo quería traer al debate el caso de, en todo lo relativo a cómo influye el origen social y el nivel de renta en el nivel académico. Yo sí que es verdad que estudio en la Universidad de Salamanca y hicimos un proyecto con un profesor de econometría en el que trabajamos una regresión lineal con un modelo lineal general y lineal simple para estudiar el efecto de varias variables, como por ejemplo la ratio, el tamaño de las clases, la ratio estudiantes-maestros, el nivel de renta, el lugar de residencia con una variable binaria, si era pues eso, urbana, residencia urbana o rural, para ver el impacto que tenía en la calificación media. Y en concreto, pues las bases de datos que utilizábamos nosotros no eran del ámbito europeo, sí que es verdad que era un estudio de Estados Unidos, pero después el profesor sí que comparó un poco con otros estudios que se habían hecho en el ámbito europeo y sí que estadísticamente se observaba que en los distritos de rentas más bajas y de familias migrantes, también por el idioma, que no es el idioma nativo, pues la media de las calificaciones era bastante inferior al de los nacionales que conocen el idioma materno en su casa y que tienen más nivel de renta. Entonces, con este estudio pues sí que he visto que se parece un poco a lo que habéis mostrado estadísticamente y nosotros lo trabajamos con una regresión para ver el impacto. Y sí que quería preguntarles ¿hasta qué punto creen ustedes o valoran ustedes que la heterogeneidad que hay en España entre las comunidades autónomas, sobre todo a nivel de lengua, por ejemplo con el País Vasco o Galicia, influye en los resultados educativos, sobre todo cuando no es la lengua materna? Porque yo sí que, por ejemplo, tengo familia en el País Vasco y han aprendido la lengua yendo a la escuela, pero no tienen esa ventaja de escucharlo en casa, porque sus padres son castellanos, leoneses y han ido allí y demás. Y luego sí quería preguntar si creen o valoran, desde su opinión, que las familias más humildes tienen más dificultades en el tránsito a la universidad, desde el bachillerato a la universidad, especialmente en ese tránsito
a la educación superior y no se les desvía más a lo mejor a formación profesional para salir antes al mercado laboral de una manera más rápida, ya que, como dijo por ejemplo el ministro Bolaños, pues sacar una oposición también cuesta tiempo y no tienes ingresos. Entonces, que si se les orienta un poco más a la formación profesional, como con la idea de que van a salir a trabajar más rápido que una persona que va a dedicar más tiempo en la universidad. ¿Alguna más hoy? ¿O preferís responder a estas y luego otra? Son las 2. Yo creo que hasta las 2:15 podemos seguir. ¿Cómo hacemos? Sí, respondemos. Y he mirado mucho los datos del efecto de la lengua y demás. Es un tema que tiene mucho predicamento y genera mucha bronca política. He mirado las últimas olas de PISA en Galicia, en Cataluña y en el País Vasco. Y el efecto, digamos, lengua o con lengua materna y teniendo en cuenta, ¿no?, la dimensión social del alumnado, en Cataluña prácticamente no hay prácticamente efecto en promedio, quizás un poco mayor en rentas más bajas, pero para el resto de las familias castellano-parlantes prácticamente no hay efecto, igual que en Galicia, donde sí hay más efecto y es un efecto promedio, es en el País Vasco, ¿no? De hecho, justo mañana voy a un curso de la Universidad del País Vasco a hablar de esto también, que es que con la generalización del modelo de inmersión, ¿no?, de un 50-55% a un 75% que estamos ahora, y por tanto la llegada de capas más populares, familias migrantes, a un modelo que es muy complejo de articular, lingüístico, pues sí que se está notando en los últimos años una penalización que explica en parte, no es la única razón, las teorías del factor único se las dejamos a otro, hay otras razones, que explica en parte lo que está pasando. Pero bueno, yo creo que no solo habría que pensar también lengua materna con las lenguas cooficiales, porque también en España hay instrucción o hay educación en otras lenguas, ¿no? Por ejemplo, la Comunidad de Madrid es el ejemplo perfecto, ¿no? De que también hay modelos bilingües con el inglés, ¿no? Y que también se han estudiado mucho, ¿no? Pero sí que es cierto que es un tema infraestudiado desde el punto de vista de la desigualdad educativa, teniendo en cuenta que hoy afecta casi 45% de los niños y niñas en España tienen una educación vehicularizada no solo por el castellano, sino por otras lenguas, de las que se encuentran efectivamente el gallego, el euskera, el catalán, pero también el inglés. No sé si queréis hablar de orientación. Sí, bueno, yo voy a intentar ir muy rápido porque habéis sacado tantos temas que es complicado, ¿no? Y por enlazar con lo que comentaba Lucas, es cierto que no tiene nada que ver estudiar en euskera que estudiar en catalán. El que más o el que menos, cuando pasas cierto tiempo en Cataluña, incluso a los pocos días, y pones un poquito de oído y tienes una buena base lingüística, ¿no?, en tu propio idioma, es relativamente fácil hacerte entender, ¿no?, y entender. Otra cosa muy diferente es lo que está sucediendo en euskera, ¿no? En Euskadi con el euskera. Es cierto que antes había la posibilidad de elegir el porcentaje en que un alumno podía estar escolarizado en euskera, pero ahora con este nuevo modelo, como comenta, es bastante más complicado y es cierto que los datos han empeorado, ¿no? Yo creo que es algo que tendrá que analizar el gobierno vasco y tomar medidas al respecto, ¿no? Porque por mucho que uno se empeñe, ¿no?, en impulsar un modelo en el que cree, si los resultados luego no van a la par de lo que se espera, pues evidentemente hay que analizar, hay que evaluar y hay que retomar, que para eso sirve la evaluación, entre otras cosas. Más allá de hacer luego la comparativa famosa, ¿no?, de resultados entre comunidades autónomas, la evaluación, el objetivo fundamental que tiene es aprender de los resultados para tomar medidas de mejora en el sistema educativo, ¿no? Bueno, a ver, en relación al comentario que hacías, ¿no?, sobre la orientación al alumnado inmigrante, a mí me deja bastante perpleja, porque en principio hay unos sistemas de orientación que tienen que ser los mismos en los centros públicos que concertados y que tienen que ir orientados a sobre todo a los distintos alumnos. De hecho, hay hasta programas, ¿no?, que orientan sobre las distintas opciones que puede tener un alumno o una alumna dentro del sistema educativo, ¿no? Y hay una serie de variables que afectan, ¿no?, a esa evaluación o esa orientación que se intenta hacer, ¿no? Lo que sí es cierto es que el nivel de empleabilidad que tiene la formación profesional hoy en día
es mucho más elevada que la que tiene una salida de un grado universitario. O sea, el nivel de empleabilidad y de inserción laboral en algunos grados es del 100% e incluso antes de que hayan acabado ya se les está ofreciendo un puesto de trabajo, ¿no? Lo que quiere decir que para determinados contextos, ¿no? No sé si lo comentaba antes Pepe, ¿no? Esa valoración que hay que hacer entre el tiempo que tú estás estudiando y no estás percibiendo un sueldo porque lo estás invirtiendo en tu propia formación, hay que tenerlo en cuenta. En determinados contextos esa orientación a lo mejor es más favorable hacia la formación profesional porque tiene una incidencia laboral más rápida y por otro lado genera también una mayor integración dentro del sistema, ¿no? Hay una cuestión importante, fíjate que has dicho que si había alguna posibilidad de que el Ministerio hiciese algún tipo de política de apoyo lingüístico, ¿no? de ayuda. Claro, estas son cuestiones que dependen exclusivamente de las comunidades autónomas. Es cierto que hay un programa de cooperación territorial de inclusión del gobierno, porque la LOMLOE, uno de los principios, yo no me he detenido porque tampoco teníamos mucho tiempo, uno de los principios es que el sistema educativo sea lo más inclusivo posible, y al hablar de inclusión nos referimos a que el alumnado esté integrado y que esté en el mismo centro con los mismos recursos. Pero eso no excluye el que tenga que haber una serie de apoyos en cuanto a la lengua e incluso a través de la propia codocencia. Es decir, que nadie excluye que pueda haber dos profesores en el aula y uno pueda estar atendiendo más a la parte lingüística, porque es evidente, si un chico no conoce el idioma, mediante el proceso de estar escolarizado y estar conviviendo con otros alumnos, posiblemente vaya a aprender más rápido. Esa es la convivencia y es como hemos aprendido todos. A nosotros no nos han dado clase de aprender a hablar en castellano, lo hemos aprendido de manera natural. Pero claro, en determinadas edades es ya más complicado porque hay que hacer un seguimiento más complejo de determinados contenidos, ¿no? Y eso requiere un apoyo que tienen que prestar las comunidades autónomas. Eso no depende del Gobierno de España. Otra cosa son estos recursos que se están dando para que la inclusión sea una realidad en nuestro país. No excluir, sino incluir. No que el alumnado con distintas discapacidades se les segregue directamente en centros de educación especial, sino que estén con alumnado en los centros ordinarios, ¿no? No que al alumnado que tiene un problema de aprendizaje se le segregue y se le excluya, sino que tenga el apoyo también dentro del aula con los recursos necesarios. Eso es la inclusión, pero eso, claro, no puede ir asociado a que la administración educativa recorte recursos de apoyo que son necesarios en el sistema, porque entonces el sistema no funciona, el sistema cae, y eso es general. Y en relación a la LOMLOE, pues hombre, hay que tener en cuenta una cuestión, es una ley nueva y como todo lleva su tiempo, y además una ley que implica grandes cambios, o sea, implica enormes cambios metodológicos y cambiar completamente el concepto memorístico a un aprendizaje por proyectos, a un aprendizaje interdisciplinar, con metodologías activas, y eso, claro, cambia y cuesta mucho al profesorado, y cuesta mucho también porque todo esto se tiene que traducir en unas programaciones y en unos criterios de evaluación, que tienen que ir además parejos con las competencias. Entonces, bueno, si las comunidades autónomas no han hecho sus deberes y no han dado la formación al profesorado que se requiere, entonces el sistema cae, volvemos a lo mismo. Pero claro, nadie se puede llevar las manos a la cabeza. La LOMLOE se sabía cuándo se iba a aprobar y tenía un proceso de implantación, con lo cual todas las comunidades autónomas sabían perfectamente que este curso en el que estamos y que ha terminado ahora, ya se iba a implantar los cursos que quedaban. Es decir, desde el año 2020, que la hemos aprobado hasta el 2024, fijaos, se ha habido tiempo para formar al profesorado. O sea, han sido 3 cursos completos, para enseñarles a programar, para enseñarles a evaluar, para enseñarles nuevas metodologías y para trabajar adecuadamente con sus alumnos. Ahora, claro, ha habido algunos que han estado más empeñados en poner palos en las ruedas que formar adecuadamente. Y ha habido comunidades autónomas que han estado más empeñadas en dificultar todo el proceso de evaluación al alumnado que facilitarlo, con criterios tan absurdos y surrealistas que exigen que para evaluar un alumno se tengan que aplicar casi 1000 ítems, como es el caso en Castilla y León. Y no me lo estoy inventando, es la realidad. Por alumno,
por alumno. Es decir, esto es un disparate. Claro, si al final nos empeñamos en que una ley buena se convierta en una ley burocrática, pues, en fin, ya tenemos el debate y la solución y la conclusión hecha. Entonces, bueno, yo creo que se trata de hacer la proporción adecuada y también, bueno, poco a poco, a medida que todos nos vamos formando, seamos capaces de aplicar adecuadamente la ley, ¿no? Yo, lo de que un alumno que va mal tiene que repetir por obligación, vuelve un poco a lo mismo de antes, ¿no? Es decir, la administración es la que tiene la obligación de poner los recursos. Y hay algunos en que creen en la inclusión y tienen que aplicar la inclusión y poner los recursos para ella, y otros que dicen que el profesorado se busca la vida. Pero claro, si ahora que estamos en un proceso de bajada de la natalidad no aprovechamos esos recursos que van quedando en el sistema educativo para reutilizarlos, ¿no? Y para poderlos destinar a este tipo de medidas de refuerzo de aprendizaje donde verdaderamente se necesita, entonces no vamos a avanzar y no vamos a lograr el objetivo que tiene precisamente este panel, ¿no? Que es reducir la desigualdad en los centros educativos. Claro, hay algunos que dicen, fíjate, tenemos cada vez menos niños, menos sueldos que tengo que pagar al profesorado. Hay otras comunidades autónomas que dicen, tenemos menos niños, tenemos ahora un profesorado que tenemos disponible para poder utilizar de refuerzo o reducir la ratio, etcétera. Claro, lo que no es, y eso volvemos a lo mismo, eso es ideología también. El que apuesta por la educación y mejorar los recursos y reducir esa brecha de aprendizaje, y los que no. Es así. Nosotros lo tenemos muy claro. Ahora, otros que den explicaciones donde corresponde. ¿Cuándo se va a avanzar en el cumplimiento de la ley y la transparencia de la administración? Yo creo que va a hablar. Sí, no, perdón. Sí. No, era por el micro, porque como estoy viendo que hay como un poco de acople, para que tengan cuidado. No, la verdad es que han salido muchas cuestiones con la repetición de curso. El problema de repetición de curso es, el diablo está en los detalles. ¿Qué quiero decir con esto? Un alumnado que se está quedando muy rezagado, el caso que les ponía, a lo mejor un pibe que nace en diciembre y ves que es un problema de madurez cognitiva, de desarrollo cognitivo, lo dejas el curso siguiente y le va a ir todo el sistema bien, lo dejas ahí, va a ir arrastrando, ¿no? O una persona, las condiciones que tú decías. El problema que estamos viendo es que en España se utiliza con una lógica de penalización. Es decir, si no eres bueno, te voy a suspender y vas a repetir curso. Y hay estudios que muestran que la repetición de curso es algo muy traumático para los niños, porque rompen con su comunidad de amigos, porque puede tener estigma, sobre todo en primaria, etc. Entonces, la repetición de curso, como se usa en otros países con un porcentaje pequeño, puede tener sentido. Cuando tú tienes un 20 o un 30%, eso quiere decir que se usa la repetición por otras medidas. Eso se ve claro en los datos de PIRLS y de TIMSS, que son en cuarto curso. En el mismo curso está el que tiene la edad idónea y el repetidor. Los repetidores de cuarto tienen peores resultados que los pibes que están en cuarto por la edad que les toca. Eso muestra que como medida educativa en promedio no genera el efecto esperado. Si la repetición fuese buena, los repetidores de cuarto tendrían que tener resultados como el alumnado de cuarto, y no es eso lo que está pasando. Entonces digamos que la repetición es como un síntoma. Luego con el idioma materno, yo vengo de Canarias, allí un tercio del alumnado inmigrante aproximadamente es de países de la Unión Europea. Son alemanes, o ya no Unión Europea, son ingleses, son italianos, ¿bien? Desempeñan mejor que los canarios. Los de América Latina tienen el mismo idioma que nosotros y no desempeñan tan bien como los alemanes. ¿Qué quiere decir esto? Como decía Lucas, está muy cruzado por el origen social. Cuando el alumnado viene de familias acostumbradas a sistemas educativos fuertes, cuando llegan a España el idioma, obvio que es un inconveniente, pero se resuelve en un plazo relativamente corto. Cuanto más pequeñito, más rápido se resuelve el problema del idioma, ¿no? Luego, sobre la FP, yo, si tienen curiosidad, dejen que venda mi libro, pero tengo por ahí varios papers publicados sobre el tema de FP. Entonces, hay como varias cuestiones muy interesantes en el debate que se ha abierto sobre FP, porque es malo estudiar FP. ¿Por qué es malo estudiar FP? ¿Por qué nos parece mal que unos vayan a FP y otros no? Entonces, el problema, como estaba diciendo Luz, además, tiene como en principio menos sentido ahora que hace 30 o 40 años, porque si uno va a los centros de FP, tienen niveles muy altos. Yo he estado en centros de FP que funcionan mejor que la universidad. O
o sea, con proyectos europeos, innovación, etcétera, funciona muy bien, ¿no? Entonces, ¿por qué si ahora tenemos, por ejemplo, centros integrados que son punteros a nivel internacional? La gente sigue diciendo, ¿y por qué a mi FP? ¿No? ¿Por qué a mi FP? ¿No? Realmente el problema no es la calidad de la FP, el problema es el perfil ocupacional para el que prepara. O sea, si yo voy a FP, voy a ser auxiliar de clínica, si voy a la universidad voy a ser médico. Por muy buen auxiliar de clínica que me formen en la FP, cuando voy al mercado de trabajo, los médicos se colocan o tienen un estatus diferente. Entonces no es tanto la calidad de la FP, es más el prestigio para el tipo de ocupaciones que preparan. Entonces la FP suele preparar para ocupaciones que en principio tienen un prestigio inferior, condiciones de trabajo peores a las otras. ¿Y esto cómo se le puede dar un poco la vuelta? Pues cuanto más igualitario sea el mercado de trabajo, por un lado, menos te va a importar estar como auxiliar de clínica, como médico, y tienes ahí una cuestión, perdón, iba a decir por otro lado, tienes la cuestión de la integración, y la otra cuestión es, sobre todo ya también con la nueva ley de FP, pero que esto ya se venía haciendo de antes, que el sistema educativo sea poroso. O sea, que si tú empiezas con una FP de grado básica, te puedes ir a una de grado medio, luego te puedes ir a una superior, y luego si quieres puedes hacer un máster de FP, y luego si quieres te puedes pasar a la universidad, o luego de la universidad te puedes pasar a un ciclo superior. Entonces lo importante no es tanto que cuando tenga 16 años me orienten a un grado medio. Lo importante es que si empiezo en el grado medio y luego a los 20 años quiero ir a la universidad, que todos esos años que yo he estado estudiando sean fáciles para que yo luego cuando llegue a la universidad no tenga que hacer 4 años, sino haga 2 años, 2 años y medio. Ahora mismo te pueden convalidar 1 año por ciclos superiores con universidad. Pero a lo mejor podemos pensar en modelos más flexibles aprovechando el máster de FP. Yo soy defensor, el único que conozco, del 2 más 1 más 2. O sea, tú haces 2 años de ciclo superior de FP, máster de FP, titula cada cosa y luego 2 años de carrera. Podrías tener, en otros sitios está más integrada la educación superior del perfil universitario con la formación profesional, como en Alemania. Podríamos tener institutos integrados, que tú empiezas a los 16 años, podrías hacer auxiliar de clínica y podrías acabar como médico, que tienes todas las disciplinas en ese centro, por ejemplo. La nueva ley universitaria no quiso ese modelo, fue por otro, pero me refiero, hay flexibilidad, hay otras maneras de entenderlo, pero sobre todo lo importante es, por un lado, tiene que haber flexibilidad entre FP y universidad, y por otro lado, el problema no es tanto la FP en sí, el problema es la diferencia de condiciones laborales entre las distintas ocupaciones para las que preparan los títulos. Una cosita, porque veo que ha habido 3 cosas que no hemos contestado muy rápido, telegráficamente. Cuando comentabas, y es un problema, lo de que los profesores no repiten en el mismo centro, eso es una medida que tienen que abordar las comunidades autónomas, ¿vale? Porque es cierto que cuando hay un proyecto de centro con equipos estables y plantillas estables, el proyecto educativo mejora sustancialmente. O sea, hacer un seguimiento, coger sobre todo en educación primaria, ¿no? Pero eso es algo que hay medidas y hay comunidades autónomas que lo están trabajando, es decir, hay posibilidad de que solicites permanecer en un centro y como proyecto educativo tengas preferencia por encima de otros si estás en expectativa de destino o en prácticas, pero claro, si eres interino, pues no, porque no formas parte oficial dentro del sistema. 2, referido a la tasa de abandono, fíjate, lo comentabais antes, es cierto que la tasa de abandono escolar es casi el doble en alumnos inmigrantes que en alumnos de origen español. Lo que quiere decir que esto es una cuestión que hay que trabajarla. Yo recuerdo, yo soy profesora durante muchos años y he trabajado mucho con etnia gitana y solo he conseguido tener un alumno que haya titulado en la ESO. Con el tiempo, poco a poco, se va trabajando. Es lo mismo. España, en determinadas comunidades autónomas, hay que trabajar con las familias para que empiecen a valorar el proceso educativo, para que empiecen a apoyar a sus hijos a que sigan estudiando, y eso es un proceso de integración social también, ¿no? Por tanto, con el tiempo. Y por último, lo que comentabas era el proceso de transición complicado entre las familias más humildes y la universidad. Yo creo que el sistema de becas y ayudas al estudio ayuda, ¿no? También es cierto que a determinados niveles, cuando alguien ya está en un grado de especialización, como puede ser el de la universidad, yo creo que ya ni tu familia, ya no se llevan ni los profesores particulares ni nada de eso. Es decir, yo creo que ya una vez que tienes solventado la dificultad mayor, que es la económica, digamos que es menos llevadero. Pero claro, lo importante es llegar a esos niveles, ¿no? Y que tengas esa posibilidad de llegar, que es lo que te permite una buena política de becas y ayudas. Me parece que se ha hablado antes, ¿no?
del tema, con lo cual yo no me he detenido, pero es cierto que desde este gobierno se ha hecho un esfuerzo impresionante hasta el punto de que casi se han incrementado más del 65% los recursos destinados a la política de becas y ayudas en estos últimos años, ¿no? Por tanto, es la palanca fundamental de equidad en el sistema educativo, ¿no? Dar el derecho, ¿no? Garantizar ese derecho cuando antes no estaba garantizado. Sí, solo una postilla solo. En esto que está diciendo ella, los estudios del tipo que les puse antes, los efectos primarios son como muy importantes en finalizar las etapas obligatorias o bachillerato, secundaria, pero luego ya a partir de secundaria el origen social ha hecho tanto efecto en los niveles bajos que cuando acabas bachillerato ya no se nota tanto el origen social a la hora de seguir. Bueno, pues muchísimas gracias otra vez a los tres. La verdad